Bien, capítulo 1 de Fisiología de Guyton, organización funcional del cuerpo humano y control del medio interno. Para empezar con la definición de fisiología. Fisiología, Guyton lo pone así, pretende explicar los mecanismos físico-químicos que son responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. En sí, la fisiología explica el funcionamiento del cuerpo humano apoyándose en el término homeostasis. ¿Pero qué es homeostasis? Vamos ahí. Nuestro cuerpo tiene un agua corporal total, que es de un 50 a un 70% en promedio del peso corporal total. Esta agua corporal total se divide en dos: el líquido intracelular, que es el que está dentro de la célula, y el extracelular, que está fuera de la célula. Este líquido extracelular es muy importante porque ahí se encuentran los nutrientes que son sumamente importantes para la célula porque ayudan a mantenerla viva. Los elementos más importantes tenemos a los iones, entre ellos el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, etc. Tenemos también a los ácidos grasos, a la glucosa, etc. Al líquido extracelular también se la denomina medio interno. ¿Ya? Habíamos mencionado que en este medio interno se encuentran los nutrientes importantes para mantener viva a la célula. Pero no es simplemente que estén presentes ahí para la célula, sino que también se dispongan en concentraciones adecuadas para mantener y lograr el objetivo de mantener viva la célula. Y ahí es donde aparece el término homeostasis, al mantenimiento de un medio interno o líquido extracelular casi constante. Casi constante porque debe mantenerse concentraciones adecuadas. Ahora, para lograr la homeostasis participa todo el cuerpo. Y el primer ejemplo que da Guyton es el aparato circulatorio con dos funciones. Una como transporte en el líquido extracelular, y al hablar de transporte hablamos de la sangre. ¿Ya? La sangre cumple un circuito, empezando por el corazón, que es bombeada por el corazón y recorre todo nuestro cuerpo para volver nuevamente al corazón. Esto lo hace en promedio en un minuto. Una persona en estado de reposo. Una persona que hace ejercicio puede llegar a 3, 4, 5 circuitos por minuto. Esto depende del ejercicio que haga, ¿no? Otra función que tiene es como sistema de mezcla entre el líquido intracelular y el extracelular. Y esto ocurre a nivel de los capilares. Recordamos por anatomía o histología, los vasos sanguíneos más pequeños que tenemos son las arteriolas y las vénulas, que están conectadas por capilares. Los capilares vienen a ser vasos sanguíneos mucho más pequeños que las arteriolas y las vénulas. Es ahí, a ese nivel, donde ocurre un intercambio de elementos entre la célula y el líquido extracelular. Aquí vamos a tomar como ejemplo o para explicar esta imagen y este vaso sanguíneo como un capilar. ¿Ya? Antes quiero recalcar algo en lo que yo me he equivocado como estudiante y tal vez les sirva. El líquido extracelular, cuando se habla de este líquido, no solamente se habla de este compartimento que tenemos acá, que rodea a la célula. Todo ese compartimento que simplemente rodea a la célula. Sí forma parte del líquido extracelular, pero no solamente es eso el líquido extracelular. A eso también se lo llama líquido intersticial. ¿Ya? Cuando se habla de líquido extracelular, también se habla de plasma sanguíneo. Recordamos que la sangre tiene dos compartimentos, una de elementos formes y otra de plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo forma parte también del líquido extracelular. Ahora, entonces estaríamos hablando como líquido extracelular al líquido intersticial, a ese líquido que rodea a las células, y al plasma sanguíneo, al líquido que acompaña a los elementos formes en la sangre. ¿Ya? Y aquí pongo otros porque hay otro tipo de líquidos mucho más especiales, como ser el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurre este sistema de mezcla? El líquido intersticial que tenemos acá funciona como puente entre lo que es el plasma sanguíneo y el líquido intracelular.
Como ejemplo, la captación de oxígeno se la hace a nivel de los pulmones, al nivel de los alvéolos, y pasa directamente a la sangre, ¿ya? Entonces, este oxígeno captado tiene que llegar a las células, ¿verdad? Entonces, este oxígeno está en lo que es la sangre, ya acompañado por los elementos formas, y debe llegar a la célula, al líquido intracelular, como ocurre con reacciones químicas o hay temas, definiciones más un poco profundas para entender este sistema de mezcla que se explican en temas más posteriores, ¿ya? Pero a modo grosso es así como ocurre el sistema de mezcla entre lo que es los capilares y el líquido intersticial, teniendo como puente el líquido intracelular, teniendo como puente al líquido intersticial. Ya. Ahora vamos con el origen de los nutrientes y la eliminación de productos finales. Empezando por el oxígeno, que ocurre a nivel de los pulmones, a nivel de los alvéolos. Lo que sucede es que en nuestros vasos sanguíneos tenemos a los eritrocitos y dentro de los eritrocitos tenemos a la hemoglobina, que es una proteína que tiene afinidad por el oxígeno. Es decir, que cuando pase por los alvéolos va a captar oxígeno para llevarlo por todo el cuerpo. Es así como se obtiene el oxígeno, este nutriente. A nivel de los intestinos, pues absorben los nutrientes de los alimentos ingeridos, ¿no? Sin embargo, no todos los elementos absorbidos son muy aprovechados por el cuerpo, como tal han sido absorbidos. Es decir, son difícilmente aprovechables. Y ahí es donde entra el hígado, que es nuestro laboratorio que cambia la composición química de estos elementos difíciles de aprovecharlos, haciéndolos más utilizables, ¿ya? Ahora, Guyton también menciona por ejemplo, el riñón, al tejido adiposo, a las glándulas, a la mucosa intestinal, como reserva o modificadores de nutrientes que en algún momento van a ser necesitados. Ahora, para eliminación de productos, tenemos también al pulmón. En nuestro cuerpo tenemos dióxido de carbono, ¿ya? El dióxido de carbono viene a ser el producto final metabólico principal de todas las reacciones químicas oxidativas. Es decir, hay una gran cantidad. ¿Cómo la bota? Cuando existe una gran concentración de dióxido de carbono en el cuerpo, excita lo que es el centro respiratorio, haciendo que tengamos una respiración más rápida y profunda y así logrando botar al exhalar, se logra botar este dióxido de carbono. ¿Qué es lo que hace el intestino? Pues desecha a través de las heces los elementos que no son aprovechables para el cuerpo, ¿no? Que no son digeridos. El hígado pues va a desintoxicar de fármacos o de sustancias químicas y estas sustancias químicas, estos fármacos, las va a almacenar en lo que es la bilis. La bilis va a ir directamente hacia los intestinos y también van a desecharse a través de las heces. El riñón, una de las tantas funciones que tiene, y mencionando solo un ejemplo o dos ejemplos, tenemos al equilibrio de agua, es decir, bota el exceso de agua. También bota el exceso de iones, ¿verdad? Es así como se eliminan productos finales. Ahora vamos con la regulación de funciones corporales y protección del cuerpo humano. La regulación ocurre por el sistema nervioso y el sistema hormonal. El sistema nervioso prácticamente es el que siente, el que procesa y el que responde, que viene acompañado de las hormonas, es el que lleva el mensaje regulador cuando se detecta alguna anomalía, ya algo que no es normal. Es así que participan estos dos. El sistema inmunitario pues tiene como objetivo diferenciar células propias de células ajenas o sustancias ajenas para destruirlas. Un proceso, digamos, por mencionar, para como la destruyen es la fagocitosis. La protección. La protección se la hace por la piel y los anexos. Es decir, que es una barrera entre lo que es el mundo exterior y el cuerpo interno como tal, ¿no? Sin embargo, los mencionados acá, por ejemplo, la piel, el sistema inmunitario, el sistema hormonal, nervioso, sí se mencionan en capítulos más posteriores. Ahora, algo muy importante que se menciona en el capítulo 1 de Guyton es el sistema de control del organismo, donde puede actuar a nivel celular, a nivel de los tejidos, órganos, sistemas, inclusive a nivel genético, que sí se menciona en capítulos más adelante.
Dos ejemplos cortos ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, la regulación de oxígeno. Habíamos mencionado que la hemoglobina tiene una afinidad por el oxígeno y una vez captándola la lleva a todo el cuerpo. La regulación del dióxido de carbono. Una concentración excesiva de dióxido de carbono en el líquido extracelular excita el centro respiratorio, haciendo que tengamos respiraciones más rápidas y profundas, y al exhalar botando este dióxido de carbono y así llegando a regular este exceso de dióxido de carbono. Pero otro ejemplo para entender mucho más claro un mecanismo de control es la regulación de la presión arterial a través de los vasoreceptores. De hecho, la presión arterial sí se puede regular por muchos más modos. Uno de ellos vienen a ser los vasoreceptores. Los vasoreceptores se encuentran en dos lugares. Uno que es la bifurcación de la arteria carótida y otro es en el callado de la aorta torácica. ¿Ya? Entonces aquí es donde empieza el sistema de control. Tenemos una presión arterial alta, hipertensión, donde las paredes de donde se encuentran nuestros vasoreceptores se van a estirar. Estas van a mandar una señal al cerebro, específicamente al bulbo raquídeo, y este va a mandar una orden a lo que es el corazón y los vasos sanguíneos periféricos. Esta orden va a ser una disminución de impulsos, haciendo que el corazón disminuya su frecuencia cardíaca y los vasos sanguíneos tengan una dilatación. Estas dos respuestas, la frecuencia cardíaca disminuida y la vasodilatación, hacen que haya una disminución del flujo sanguíneo y así regulando la presión arterial. Es decir, teníamos una hipertensión, una presión arterial alta, ahora vamos a tener una presión arterial normal. ¿Ya? Lo mismo ocurre con la presión arterial baja, con la hipotensión. En el mismo lugar, las paredes se van a relajar, van a sentir que hay una hipotensión, van a mandar una señal al bulbo raquídeo y este bulbo raquídeo va a aumentar los impulsos. Lo contrario, ¿no? Va a aumentar los impulsos que son enviados al corazón y a los vasos sanguíneos, haciendo que el corazón aumente su frecuencia cardíaca y que los vasos sanguíneos tengan una contracción. Estas dos respuestas, la frecuencia cardíaca elevada y la vasoconstricción, hacen que el flujo sanguíneo aumente, así elevando la presión arterial, teniendo de una hipotensión a una presión arterial normal como fin, ¿no? Es decir, que hay una regulación. Ahora, hablamos de las características de los sistemas de control, la retroalimentación positiva y la negativa, utilizando como ejemplo el esquema anterior de la regulación de presión arterial por vasoreceptores. ¿Ya? Entonces, empezamos por acá, donde está el estímulo, la variable que puede estar alterada o no. La variable que va a estar alterada va a ser la presión arterial, va a estar elevada. Entonces vamos a hablar de una hipertensión. Ese va a ser el estímulo. El estímulo va a ser detectado por un sensor. En el ejemplo de la hipertensión, el sensor estaba, es decir, los vasoreceptores en la bifurcación de la arteria carótida y el callado de la aorta. Este sensor va a mandar una señal al centro de control, en el caso de la hipertensión, al bulbo raquídeo, que es donde está el punto de ajuste, es donde está la comparación, el que dice, este valor no está bien, debería ser de otra forma. Entonces el centro de control, el bulbo raquídeo, manda una orden al efector. En el caso de la hipertensión, los efectores serían el corazón y los vasos sanguíneos. Y el efector viene a ser el ejecutador de la orden. La orden en el ejemplo vendría a ser en la hipertensión que disminuya los impulsos. Esta disminución de impulsos van a hacer que estos efectores, es decir, que el corazón disminuya su frecuencia cardíaca y que los vasos sanguíneos, otro efector, se dilaten. Es decir, una vasodilatación y una disminución de frecuencia cardíaca, y estas dos respuestas van a llevar a una disminución del flujo sanguíneo, lo que nos va a llevar a una respuesta que contrarresta al estímulo inicial, es decir, al estímulo alterado. ¿Ya? Eso es una retroalimentación negativa, un estímulo que contrarresta al estímulo que inició todo, para arreglarlo, para equilibrarlo. ¿Ya? Ahora vamos con la retroalimentación positiva. Y como ejemplo clásico tenemos al parto. Lo que ocurre
en un parto es que el feto desciende, va descendiendo y va presionando lo que es el cuello uterino. Entonces este descenso del feto viene a ser el estímulo. El sensor viene a ser el que lo detecta, el cuello uterino. ¿Ya? Entonces este cuello uterino, este sensor, manda una señal al centro de control, es decir, al hipotálamo, y el hipotálamo manda una orden al efector. El efector en este caso viene a ser el útero. Y la orden es que se contraiga más. ¿Ya? La orden la hace por la oxitocina. ¿Ya? Por la oxitocina. Entonces, este efector, el útero, al contraerse más, hace que el bebé, perdón, que el feto descienda mucho más. ¿Ya? Descienda mucho más, haciendo que aumente la presión del cuello uterino. Es decir, que va aumentar la respuesta que inició todo. Es decir, mira, teniendo aquí la contracción del útero, teniendo la contracción del útero y teniendo al bebé más abajo presionando mucho más a lo que es el cuello uterino, va a estimular mucho más al sensor para mandar otra señal mucho mayor al centro de control, y ese centro de control va a mandar otra orden mayor al útero, al efector, y ese efector va a aumentar lo que es el estímulo, y el estímulo va a ir hacia el sensor, al centro de control, y así. Es un círculo vicioso. Y es en lo que se diferencia de una retroalimentación positiva, perdón, negativa. Es que esta retroalimentación positiva va a amplificar al estímulo que inició todo, a diferencia de la negativa que contrarresta. Ahora, para finalizar, se explica también en Guyton la variabilidad fisiológica. Se tiene que tomar en cuenta que a la hora de hacer el estudio de la fisiología va a ser muy diferente a la situación en la que estemos, porque ninguna persona es igual a otra, ¿no? O en la mayoría no es así. Entonces existe una variabilidad fisiológica de acuerdo, por ejemplo, en la edad. Un niño va a ser muy diferente a un adulto, por ejemplo, en la agua corporal total. Un niño va a tener mucha más agua corporal total que un adulto. El peso y la composición corporal también pueden influir en cuanto a fisiología. El género, la influencia de las hormonas diferencian al hombre de la mujer. La raza y la genética lo propio pueden diferenciar en algunos aspectos, o inclusive pueden predisponer a algunas enfermedades, ya dependiendo a la raza o a la genética. El ambiente y los estilos de vida. Por ejemplo, una persona que está expuesta a tóxicos, una persona que es fumadora, va a tener una variabilidad fisiológica. O una persona que vive en las alturas no va a ser igual a una persona que vive a nivel del mar. O factores extrínsecos como la mala calidad del sueño, el estrés crónico o la utilización de fármacos. ¿Ya? Hasta ahí.